Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Hoy quiero que hablemos de un tema que, si bien de alguna manera hemos comentado, creo que hemos coincidido esta semana en lo que hemos estado haciendo de contenido referente a esta idea de lo que han hecho en el pasado otras personas para que la generación que está ahorita disfrutemos. Y viene principalmente por dos conceptos. Uno viene de una canción que se llama Sembrando Laureles, donde precisamente habla, todo el disco gira en torno a tres pausas que no son canciones, que es a modo de poema de un señor con una esposa hablando de por qué está sembrando un laurel y por qué está dedicando esfuerzo y demás. Y el señor le dice, ¿qué no te acuerdas de cuando llegamos, el laurel que estaba, cómo nos dio sombra, la hamaca, cómo mecimos ahí a los nietos, como toda esta dinámica? Entonces, y termina con la idea de que uno siembra un laurel no para disfrutar de él, sino para que la siguiente generación lo disfrute. Y esta semana tú justamente subiste un video con una explicación ahí con el tema de un pedazo de enredadera que tuvimos que quitar. Y me gustó mucho la reflexión que hacías al final. No sé si la puedas repetir un poco más resumida, pero creo que encaja muy bien también con este tema. Sí, y es raro porque ni siquiera es como que nos pusimos de acuerdo en esta ocasión. El video que estaba grabando fue justamente sobre la frase de que unos siembran y otros aprovechan su sombra, ¿no? Algo así dice esta frase. Entonces para mí fue como, a lo mejor no es un árbol, pero es una enredadera, y la verdad es que este tipo de enredadera da una vista muy bonita, ¿no? A la pared. De hecho, la ves y se ve muy, muy bonita, le da mucha vida a ese espacio que solo es pared. Y bueno, y mientras yo relataba esto, hablaba sobre la persona que lo sembró y a lo mejor, pues obviamente se esforzó, trabajó para que eso, quizás yo creo que hasta lo visualizó, pero yo creo que nunca llegamos a entender qué tan lejos va a extenderse, ¿no? Las cosas que vamos haciendo, como en este caso la enredadera, que nos creció, o sea, creció, ¡fum! Todo un gran tramo y todavía rodeó la casa, ¿no? Que fue un tramo que tuvimos que quitar. Yo decía, pues, qué padre, porque el día de hoy nosotros somos los que podemos disfrutar de algún modo este trabajo que alguien más hizo, y es de algún modo hoy nos toca a nosotros seguir esforzándonos por seguir cuidando esto que estamos disfrutando, ¿no? Y pues él no visualizó qué tan grande iba a ser eso, pero lo fue, ¿no? O lo que iba a aportar, ¿no? Porque ahorita que ya tenemos justamente ese espacio sin enredadera, es muy evidente lo bonito que hacía, que hace la enredadera el espacio, aunque para mí es una lata el tema de mantenimientos y cuidados, pero pues es principalmente también porque yo no lo sé apreciar, porque yo no trabajé para que esa enredadera llegara a ese punto. Pero si el dueño lo pudiera ver, pues seguramente la disfrutaría más que incluso lo que tú y yo lo disfrutamos. Pero es muy evidente cómo cambia la estética de un espacio con la enredadera y sin la enredadera. Y creo que tú lo disfrutabas más. Bueno, tú creo que a la fecha lo disfrutas más, ¿no? Sí, a mí me gusta. Y aunque ese tramo ya no lo tenemos todavía otro tramo bastante grande. La verdad sí es una lata cortarla, pero la verdad es que vale la pena conservarla, porque es naturalmente se conserva, o sea, puede haber meses a veces sin haberla regado, sobre todo en temporada de lluvia, ¿no? Es como que se riega con la lluvia, eso es bastante abundante aquí en Cuernavaca. Pero, por ejemplo, yo creo que ha echado raíces muy, muy profundas que pues se mantiene bastante bien, ¿no? Y en veces pues la riego y todo, pero yo creo que en general se mantiene sí, como bueno, hay diferentes tipos de árboles, ¿no? Pero en este caso es lo que platicaba sobre. Y no solo ha sido un beneficio para nosotros en lo estético o incluso en la frescura que da ciertos espacios de la casa, sino también para los pájaros.
O sea, ¿cuántos nidos no hemos tenido ahí de repente en las ramas más largas? Golondrinas. Y es bien bonito de repente pararte en la ventana de la cocina y ver cómo viene volando el colibrí a dejarle comida a sus pajaritos. Bueno, entre otras cosillas que tampoco me agradan, ¿no? Lagartijas, ratones. Pero grandotas. Bueno, yo no he visto ratones ahí, pero una vez sí vi una rata, pero al parecer alguien las estaba ahuyentando, porque generalmente el tiempo que hemos estado aquí no, pero sí la ocupan para poderse trepar, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando ya de cosas feas, pero en general es muy bonita. Sí, y el otro concepto por el que nace el deseo de hablar de esto es por el versículo que estoy memorizando este año, que es Jeremías 6:16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y para mí este versículo es bastante significativo porque me recuerda que hay gente que ya caminó en cosas que yo estoy caminando, que tienen fundamentos firmes, que tienen una visión diferente del mundo y que no es porque mi batalla sea igual a la de ellos que puedo buscar sus recursos, sino que precisamente el buscar sus recursos me ayuda a poder pasar por encima de eso, porque hay gente que ya tiene un bagaje, que ya tiene cosas que decir, que ya contempló esos temas, y es desde principios bíblicos como gente a través de la historia que ha vivido ese tipo de situaciones y cómo impacta de repente la vida de otros, de generaciones antiguas a nosotros, de forma diferente por la forma que tenían de ver el mundo. Creo que muchas veces caemos en el error como jóvenes de creer que nuestros modos, nuestro estilo, nuestras ideas son las mejores porque son novedosas. Y escuchaba a un maestro del instituto esta semana hablando de las objeciones que se presentan contra la Biblia, decir que la mayoría cree que sus argumentos en contra de la Biblia o en contra de la existencia de Dios son nuevos y son novedosos, pero son cosas que se han planteado desde que inició la humanidad, desde que surgió el cristianismo, desde que la Biblia es un texto escrito al cual se tiene acceso, han surgido estas conversaciones y hay respuestas desde ese tiempo y se han meditado esas respuestas desde hace años. Entonces, de repente vale la pena sentarse a escuchar lo que otros veían, porque tenían una forma diferente de ver el mundo. No porque no había distracciones, pero había distracciones diferentes. Uh-huh. Había anhelos que de alguna manera podremos decir que eran diferentes, pues la realidad es que nuestros corazones buscan estirarse hacia las mismas cosas. Uh-huh. ¿No? O sea, me recordaste la frase que dice en la Biblia sobre que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, si lo ves así, pues te vas hasta la existencia de la creación, ¿no? Uh-huh. De todos los seres humanos, buscamos algo, ¿no? Y satisfacer y llenar algo y en busca de algo, ¿no? Y a lo mejor, como dices, los tiempos pues van cambiando en modo de vida, pero el corazón y lo que busca y lo que está queriendo que sea satisfecho en él o que le haga pleno, pues va cambiando, ¿no? Y por ejemplo, para mí mucho de esto tiene que ver con libros, con leer libros y sobre todo libros de todo tipo, porque encuentras perspectivas e ideas sobre el mundo, sobre la vida, que yo con mis distracciones recientes y con mi modo de ver el mundo actual no contemplo. Y abren un panorama diferente a lo que yo estoy enfrentando, uh-huh. Pero eso soy yo, que me gustan los libros. En tu caso, creo que alguien que plasmó mucho eso en ti es tu abuelo. Y yo me acuerdo que más de una vez de repente me dices, ay, mi abuelo hacía esto de esta manera. O yo aprendí de mi abuelo a hacer esto. Y algo que yo sí veo que en ti te impactó la forma en cómo tratas la Biblia es cómo veías que tu abuelo trataba la Biblia. Y cómo tenía ese corazón de lo que tú has dicho, de sentarse al rayo del sol a leer palabra, palabrita,
con sus deficiencias, pero pues a final de cuentas esas cosas impactan. Y si hubieras tenido a tu abuelo en una edad más grande, tal vez hubieras aprovechado para sacar más de esa fuente, ¿no? Sacar más consejos, más ideas, aprender a contemplar el mundo de forma diferente Ujú. a como lo haces hoy en día. No sé si tú tienes alguna otra referencia que digas, esta persona o este libro o este tal me impactó y tiene muchos años que fue escrito, no sé. De personas, yo creo que obviamente pues mi abuelo fue una persona que Dios transformó y siempre lo he mencionado, los que han escuchado este podcast lo saben, ver cómo Dios transforma una vida en así, chasqueando los dedos, cuando no lo veías venir y lo veías muy imposible, como Dios renueva por completo a una persona. Y yo siempre, o sea, yo amaba a mi abuelo desde muy niña, para mí era una persona muy especial, pero obviamente había un problemita, no tenía a Jesús en su vida, grande problemita, porque pues eso pues cambiaba todo, ¿no? Por la forma de vivir, ¿no? O sea, había cosas con las que lidiaba, pero cuando Dios lo transformó, o sea, fue algo tan radical que yo, pues básicamente vi a una persona completamente diferente en el temor de Dios. Y ya de por sí era muy buena persona mi abuelo, o sea, ya con Jesús es otro rollo, ¿no? Esa es otra onda. O sea, hablo de buena persona, de ser buena onda y todo, ¿no? Y demás. Pero, por ejemplo, conozco a un señor que seguramente no nos va a escuchar nunca por aquí. Perdido contacto solo cuando visito Tehuacán, me dan ganas de ir a visitarle. Ahora que falleció mi papá bueno, no ahora, hace 3 años, 4 años, fuimos a su casa y le pedimos que él fuera el que hablara palabras en el momento de la despedida de ¿cómo se le dice? Del servicio de fallecimiento. Y él lo hizo con mucho gusto. La verdad es que una persona maravillosa. Me encanta su forma de amar a Jesús y de mostrar y de ser, porque no solo una cosa es hablar y hacer, ¿no? Y vivirlo. Entonces, él es un gran ejemplo. Desde que yo era niña, él le hablaba a mi papá, conforme el paso del tiempo, los años, o sea, siempre, aunque, o sea, no era de esas personas insistentes y demás, pero siempre estaba presente para hablar, ¿no? De Jesús. Entonces, para mí él es un evangelista, o sea, el tipo de persona más agradable, hablando de Jesús de la manera más tierna, esa es la persona. Y ese tipo de personas son las que son memorables para mí. Entonces hoy tengo dos referencias, una transformada y una persona que siempre que ha sido un evangelista en todo el trayecto de su vida. Y lo veías donde quiera, a don Miguelito platicando con la gente, muy amable y compartiendo el evangelio. Y desde que le hablaba a mi papá hasta que falleció. Y mi papá tuvo que llegar a los extremos ya de una enfermedad para que Dios lo salvara, ¿no? O sea, el no querer escuchar el consejo, el no querer vivir de tal modo, pero pues por la gracia de Dios, hoy creo que es salvo. Y bueno, yo creo que esas 2 referencias yo tengo, por lo menos de 2 personas, que han sido ejemplo. Mi mamá, por ejemplo, es otra persona, en el aspecto de que veo en ella una mujer fiel a Dios en todas las circunstancias. Al momento en que ella conoce al Señor, no, se aferró al Señor, y creo que si algo podemos decir es que anclado al Señor, de verdad, cualquier circunstancia, Él te va a sostener, ¿no? Entonces yo vi una mujer fiel, temerosa de Dios, y que solo buscó el rostro de Dios en todas las circunstancias que ella ha vivido, siempre sometida a Dios. Sí, y por ejemplo, pensando en tu mamá, creo que otro tema que también pega al considerar lo que las antiguas generaciones o las generaciones anteriores a nosotros han dejado ese legado es el tema de estas características muy propias de una cultura.
sea, en Morelos, al menos en Cuernavaca, pues, que es lo que yo más conozco en Morelos, ya no existe esto de tortilla hecha a mano. Y si venden tortilla hecha a mano, es muy te cara. venden una docena al precio del kilo. Y en Tehuacán, cada vez menos, pero siguen existiendo estas personas que siguen vendiendo Sí, tortilla hecha a mano. Tehuacán, sí. Ya poco a poco ha ido entrando todo el tema de máquinas y demás, Claro, sí. pero tu mamá es eso, o sea, todavía es una mujer que sabe echar tortillas, sabe voltear, sabe medirlo, y es un arte. Y por ejemplo, ¿qué pasaría con la cultura mexicana? Tal vez no con las tortillas, pero sí con los tamales, ¿no? O sea, que se pierda esta habilidad de hacer tamales en 30, 40 años. Y lo menciono con el tema de los tamales porque hay una fiesta muy significativa que gira en torno a eso, que es la Candelaria. Y junto con la Candelaria, Día de Reyes, y partes rosca con la ilusión que te salga o que no te salga un muñeco, porque sabes que en un mes va a haber tamales, ¿no? Y toda esa emoción se perdería, toda esa picardía muy mexicana se perdería. ¿Cuántos temas culturales se podrían perder simplemente por desechar a las generaciones anteriores a nosotros con este deseo que cada vez empieza a ver más creciente, que es de generar una cultura hegemónica alrededor del mundo, que todos seamos iguales, que todos nos parezcamos, que todos actuemos de la misma manera, que todos creamos en las mismas cosas, que todos tengamos las mismas costumbres, y esta cultura hegemónica y que viene globalizándose cada vez más. Dios no nos diseñó para eso, Dios nos diseñó con una identidad cultural marcada, porque en el cielo esa identidad cultural va a seguir siendo evidente y va a seguir siendo vigente y no se va a perder, porque Dios quiso hacernos variados y diversos. Cuando dejamos de considerar lo que las generaciones anteriores han dejado y el legado que tienen, empezamos a perder también nuestra identidad. ¿Por qué? Porque yo no sería el mismo Juan Carlos si no hubiera habido una revolución, una independencia, si no hubiera habido gente que derramó su sangre para que el evangelio llegara a México. Yo no sería el mismo. Y yo tengo que hacer el ejercicio de volver atrás, recordar a esas personas, ver lo que hicieron y aprender de ellos. Sus convicciones, sus anhelos, sus deseos, más allá de que podamos discutir que si los de la revolución o los de la independencia querían la independencia de México, ¿no? Tenían algo ardiendo en su corazón, tenían un anhelo y tenían cosas hacia las que se estiraban y cosas que deseaban. Los mismos apóstoles, gente que tal vez no entraría en el perfil de un mártir como pudiera ser Tolkien, como pudiera ser C.S. Lewis. Pero bueno, variedad de escritores, variedad de músicos, Beethoven, Mozart, qué es lo que se estiraban, qué es lo que trataban de dejar a la siguiente generación, ¿no? Y nosotros con Emir nos hemos encontrado con eso de qué es lo que queremos dejarle, qué cosas nos son fundamentales. Y si bien podremos enumerar varias, creo que uno de nuestros mayores deseos es que ame al Señor. Y otro de nuestros mayores deseos es que sea un niño que pueda leer y que disfrute leer. Y batallamos y tenemos luchas y tenemos infinidad de anhelos sobre él, pero creo que hay cositas bien marcadas que queremos dejarle, que queremos que trasciendan en él, por lo que ve en nosotros, por lo que escucha de nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, por el otro lado, yo pienso en que, digo, hay cosas que a lo mejor yo no quisiera que él tuviera que atravesar, ¿no? En el aspecto en el que cosas que yo viví, que digo, no quiero que tenga que pasar esto, ¿no? En cuanto a temas de relaciones, por ejemplo, el que le cueste convivir con otros, el que se aparte, o ciertos temas, ¿no? De convivencia, por varias razones, pero sí como que procurando animarlo a hacer cosas distintas, a acercarse, a hablar, a ser amigos. O sea, cosas que a lo mejor y yo no estuve muy motivada en su momento a hacer,
no por lo que haya sido, pero sí buscamos que él pueda como desenvolverse, ¿no? En esas áreas, porque pues no es que no quiera estar con los niños y jugar, Aprovechar mejor las herramientas de lo que nosotros le hicimos, como ¿no? Las que herramientas guiarlo que tiene. a que tenga esas, a no quedarse sentado si llega a un nuevo lugar y hay niños, si quiere ir, pero no va porque le da pena, ¿no? Y creo que vamos bien en ese aspecto porque él se ha animado y ha sido a veces momentos en que hay niños que simplemente dicen, no quiero jugar contigo o como sea, pero explicarle y decirle por qué es así, cómo responder, son oportunidades para que él, en vez de aislarse, siga, ¿no? Perseverando en que, ok, vamos a seguir, no por esto nos vamos a quedar y vamos a dejar de buscar ser amigo de quienes estén alrededor, ¿no? Y creo que hilando un poco con lo que dices, creo que gran parte del deseo, al menos que tengo yo de hablar de este tema, se resume a esta idea de alguna manera egoísta de creer que todo gira en torno a nosotros. Gente que no quiere tener hijos porque todos sus recursos quieren invertirlos en ellos. Gente que le tiene miedo a relaciones y que escapa de relaciones porque todo quieren invertirlo en ellos. Gente que rehuye a trabajos o que acepta ciertos trabajos y todo gira siempre en torno a ellos. Y creo que tú y yo hemos sido así muchas veces, en el sentido de somos muy huraños y como que pensamos siempre en que no nos dañen, no nos lastimen, no nos hagan. Y animar a Demir a romper esa barrera es bueno, porque este domingo nos pasó. Está muy emocionado de jugar con los niños de la iglesia. No había muchos, no suelen estar con los que suele jugar. No estaban con los que sueles jugar, mejor dicho. Y se acerca a los niños que estaban bien emocionado a presumirles el libro que le habíamos regalado y todo. Bueno, no presumirles, enseñarles el libro que les había regalado y compartir eso con ellos. Porque le gusta mucho compartir sus libros, o sea, la emoción de, ¿quieren leer conmigo? Y después de unos 5 o 8 minutos regresa triste y agüitado porque le dijeron que no querían jugar con él. Y se expuso y volvió con el corazón roto y se tardó mucho en volver a tener el ánimo de jugar. Pero pasó. O sea, fue lastimado y pasó. No hubo nada más, no trascendió a más, se atendió, se cuidó su corazón en ese momento y una vez que estuvo en el salón y salió ya era el mismo niño que suele ser siempre que está los domingos en la iglesia. Y seguir conviviendo con los niños que le dijeron que no. No se limitó, pero pues sí entendió esa parte. Y es algo que le hemos animado también porque a veces él es el que le hace el feo a los niños que quieren jugar con él, porque él quiere jugar a fuerzas con otros niños. Entonces como que está aprendiendo y agarrando estas cosas, pero está rompiendo el miedo que tú y yo teníamos. Y este deseo de cuidarnos, de protegernos, pero también cuando hacemos esto, cuando nos encerramos en esta cápsula, en este capullo, a mi entender lo que estamos haciendo es dejar de comunicar, dejar de hacer cosas que trasciendan, comunicarle al mundo que no hay un futuro, que no hay nada trascendente, que no hay esperanza, que no hay anhelos que valgan la pena, porque solamente valgo yo. Y una vez que me acabo yo, se acaba. Y no estoy pensando en la siguiente generación, en cómo nutrir a la siguiente generación, cómo van a luchar con sus anhelos, de qué manera mi lucha con mis anhelos puede ayudarles, cómo puede trascender. Algo muy mexicano y que incluso se ve en la película de Coco es que no muere quien se va, muere quien se olvida, ¿no? y eso es trascender a final de cuentas. Sí. Hay cosas como lo que queremos mostrarle a Demir como esto no es como que quiero dejárselo, yo que soy antes que él, más bien esto no quiero dejárselo, porque esto no es tan bueno, entonces quiero enseñarle, darle un cambio, un giro de historia a esto que yo viví y que por experiencia lo sé, entonces esto sí no quiero que él lo tenga o que lo viva del mismo modo que yo lo viví.
Entonces creo que a lo mejor hablando de este tema de los que fueron antes que nosotros, va a haber quienes fueron antes que nosotros, que a lo mejor ni siquiera fueron nuestros papás, ¿no? No fue nadie cercano, pero fueron personas que nos dejaron ejemplo de qué no hacer, porque lo vivieron a su modo y conocimos el desenlace de eso, ¿no? Entonces creo que también el antecedente de cuando yo explicaba lo de la enredadera, decía se extienden sus guías por pues todo lo que pueden estirarse, y algunas simplemente crecen y se empieza a hacer un enredadero y a crecer tan feo que se descontrola, ¿no? Entonces hay algunas que hay que podarlas para que sigan viéndose bonitas, sigan el tamaño, y hay otras que de plano hay que darles un moche completo porque esto ya salió de control, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que tú estás cargando en tus guías, ¿no? En este caso la enredadera, puedes anidar pajaritos bonitos. Cuando llegábamos a toparnos con un nidito al tope, pues ni modo, aunque se viera bonito un lado y el otro todo mechudo, pues ahí estaban protegiéndose los pajaritos, los huevitos, no la cortábamos. Pero pudiera ser que en otras ramas, apenas recién estaba yo podando y en la parte de arriba me salieron avispas, así como advirtiéndome, vete de aquí. Entonces bajé corriendo porque dije, no voy a salir todas y se me hace que por ahí hay un panal, ¿no? Entonces de repente dije, híjole, pues es que qué cosa en este lado estás anidando, que eso sí no está padre tener, ¿no? Que necesitas quitar de tu vida, que te estorba, te quita, te roba gozo, paz y demás. Y no solo eso, o sea, creo que unas avispas pues todavía entran del rango de cosas que podríamos considerar buenas, porque tienen una función y un propósito en el mundo. Sí, nomás que no las quieres cerca. Pero, por ejemplo, el tema de una vez que tumbamos eso y el siguiente proyecto que tenemos con esa pared, todo el moho que se genera, que no es mucho, pero todo ese moho y está ahí albergándose detrás de capas y capas ni siquiera tiene que ver con la enredadera en sí, tiene que ver con una caída de agua que hay, sí que ahí no se ha quitado, pero que contribuyó la enredadera más el desagüe a que esto se pusiera, ahora sí, como te digo, descontrolado, que tuvimos que mocharla, pues ya pero son dos cosas que se mezclaron y al final de cuentas sí contribuyó a algo peor, ¿no? Pero pensando en esto que mencionas de cortar cosas, también hay cosas que traemos de gente antigua nosotros que necesitamos cortar, porque si no van a empezar a crecer en nosotros, a deformar cosas, y también eso trasciende. O sea, tanto lo bueno como lo malo trasciende. Nuestro deseo es transmitir lo mejor posible a la siguiente generación, así como pasa en libros, como pasa en música. Y hay libros buenos, hay libros malos, pero pues hay libros que vale la pena ser escuchados, ser leídos, hay música que vale la pena ser escuchado, hay personas que vale la pena ser escuchados, pero también nosotros traemos esas cosas. Y lo que si no estamos procurando hacer trascender lo bueno que tenemos, lo más seguro es que estamos haciendo trascender lo malo, que es este egoísmo, que nadie me toque, que nadie se envuelva, porque Dios no nos hizo para eso. Y a final de cuentas, nuestro deseo es dejar plataformas buenas en las que Demir pueda llegar o cualquier otro pueda llegar que se encuentre con este contenido, así como yo las he encontrado en autores como C.S. Lewis o Tolkien, que me llevan a imaginar, que me llevan a ver las capacidades de una cosmovisión verdadera, como es el cristianismo, en distintos entornos y distintos ambientes, así como tu abuelo lo hizo contigo de forma consciente e inconsciente en generarte un amor por la palabra, o como lo hizo Don Miguel en hacerlo con el tema de evangelismo. Y que no te he comentado, Don Miguel fue el que le habló por primera vez a mis tíos del evangelio. Mis tíos, mi tío Arcadio y mi tía Belia fueron los primeros en ser cristianos y en llevarnos a la iglesia de niñas, a mi hermana y a mí. Teníamos por ahí de 5 o 6 años
ellos fueron los primeros en llevarnos, pero fue porque don Miguel les evangelizó a ellos. Órale. O sea, tiene mucha historia. Pues digo que es un personaje que digo, eso es de lo que tú hablas. Los que fueron antes, que dejaron un camino, ¿no? Sí, unas plataformas en las que no solo fue la plataforma por la cual tú llegaste al evangelio, sino es la plataforma en la cual tú te paras cuando contemplas temas de evangelismo. Y se te nota, así como cuando tú me dices que se me nota que disfruto hablar de los temas que voy leyendo, a ti se te nota que disfrutas hacer evangelismo, pero porque por la mano de quién lo aprendiste, no porque sea necesariamente natural, que no digo que no lo sea, Sí. pero tiene que ver con el lado de quién aprendiste y quién marcó en ti eso. Y va a haber otras personas que marquen cosas malas y va a ser difícil batallar con esos, pero al final de cuentas todo esto trasciende. Y nuestro deseo es que Demir y las generaciones que vienen después de él y tratar de generar estas plataformas para Demir para cultivarse y para las generaciones que vienen después de él. Pero es porque no lo estamos haciendo solos. Y no hablo del Espíritu Santo, hablo de todas estas personas, todos estos libros, toda esta música que nos ha marcado, que nos ha determinado ciertas cosas, que nos ayuda a contemplar otras perspectivas, que nos ayuda a reconocer los anhelos de nuestro corazón y cómo podemos estirarnos a ellos, que nos ayuda a ayudar a Demir a reconocer estos anhelos del corazón y poder ayudarle a estirarse a ellos. Y personajes de la Biblia, personajes de nuestra vida, personajes de libros, todo esto, tenemos un mundo lleno de información que muchas veces por soberbios no consideramos porque creemos que no tienen nada que decir a mi situación específica y a lo que yo vivo hoy, porque nadie ha sufrido lo que yo he sufrido. Y a veces simplemente necesitamos bajarle un poquito a nuestra autoestima y ver lo que otros han vivido y qué tienen que decir, cómo lo tienen que decir, cómo lo comunican y considerar en verdad el valor que tiene lo que ellos dicen. Exacto. Y no sé si puedo aportar algo que vamos a comenzar con el estudio de Jeremías. Sí, de Jeremías. Hablando sobre la soberbia, justo estaba leyendo estos 2 par de días entre hoy y ayer, entre el 43 y el 44, ya pasamos de Sedequías, que no hizo caso a Dios y le fue súper, súper mal. Pasó lo que Dios había dicho y al final, al no hacer caso, le fue mal a su familia, le fue mal al pueblo, pero se quedó un remanente en Judá, del cual Nabucodonosor indicó que a su capitán de su ejército que dejaran a los más pobres, por así decirlo, de todo el pueblo, ¿no? Y les dieron algo para poder seguir en el pueblo y demás. Y bueno, suceden varias cosas. Nabucodonosor deja a otro rey a cargo, el otro rey fue insensato, le advirtieron una cosa, no hizo caso, shalala. Bueno, sucede que no hizo caso a lo que le decían, entonces vino alguien del exterior y lo quita como rey, bueno, lo mata y todo, ¿no? Todo lo que ya le habían advertido y no hizo caso. Bueno, sucede que viene, que vino a hacer todo esto, se llamaba Ismael, vino y se llevó a todo el pueblo, lo saqueó y se los llevó para donde él era, ¿no? Y resulta que después está otra vez uno de los príncipes de Judá que vienen a atacar a Ismael, le quitan a toda la gente que se había llevado, bueno, la gente que quedaba, porque ya no había mucha, y se llamaba Joanán. Resulta que, en resumen, resulta que Joanán pide a Jeremías que le digan palabra de Jehová porque no saben qué hacer, qué debían de hacer, ¿no? Entonces Jeremías viene y les dice, ya que ustedes han venido y me han pedido que ore a Dios, voy a orar y voy a
pedirle a Dios que me dé palabra. Y entonces pasan días y entonces viene palabra de Dios a Jeremías y les dice, quédense ahí, en esa tierra y no se muevan para Egipto, porque si ustedes se mueven para Egipto, ahí les va a perseguir, pues les va a perseguir la hambre y a todo lo que ustedes le tienen miedo. Y bueno, pues Johanán dijo, pues yo no quiero hacer caso, hizo lo que quiso, entonces hubo soberbia en Johanán y altivez, de no hacer caso y de no obedecer lo que Dios le había dicho. Y resulta después que que otra vez vuelve a hablar Jehová en el 44 y él les está diciendo, yo envié desde muy temprano a mis profetas sin cesar para decirles que no hagan cosa tan abominable que yo aborrezco. Le ofrecían incienso, adoraban dioses ajenos, hacían toda clase de mal. Dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. Clave, no oyeron ni inclinaron su oído. Decidieron evadir cualquier palabra que Jehová había dicho. Y luego Dios dice, ¿por qué hacen tan grande mal contra ustedes mismos? Se han olvidado de las maldades de sus padres, de los reyes, de sus mujeres, de ustedes. No se han humillado, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos. Entonces, les está diciendo, ¿ya se olvidaron de lo que hicieron sus papás? ¿Ya se olvidaron de lo que hicieron los reyes? ¿Ya se olvidaron de lo que hicieron las mujeres de los reyes, de ustedes y de sus mujeres que ofrecieron incienso y todo lo que ha sucedido, todo lo que ya pasó en el pasado, ¿no? Lo que sucedió con Sedequías, sin irnos muy lejos, ¿no? Entonces aquí está diciendo, y no oyeron ni inclinaron su oído. Entonces es esto, yo veo muy claro aquí en el hecho de que Johanán ya sabía, Dios había hablado antes a Sedequías, no hizo caso, le fue mal y se lo llevaron. Ahora vuelve a suceder con él, Dios habla y tampoco lo escucha. Entonces, ok, ya hubo alguien que vivió esto, ya hubo un antecedente, conocían que a Jeremías le hablaba a Dios y aún así decidieron no escuchar y hacer su voluntad. Ese es el problema, ¿no? De nuestro corazón, el no humillarse, el no tener temor de Dios y el no escuchar sus mandatos ni sus estatutos. Y creo que todos hemos tenido, no sé, una persona, una abuelita, una mamá que nos han guiado en cierto temor del Señor. No hablo de solamente cristianos, pero habrá abuelitas que sean temerosas de Dios, que inculquen temer a Dios, no sé. Y cuántas veces pues también se les da el avión, ¿no? Como, eso es de viejos, ¿no? Sí, ¿Tú qué sabes? por la idea de que, pues como ya es de viejos o tiene tanto tiempo, ya estamos en el siglo XXI, estamos en el 2026, ¿qué le vamos a hacer caso a lo que la Biblia dice o a esta moralidad o a estas ideas, ¿no? Porque, nos hemos alejado tanto que, por ejemplo, estas generaciones de las que habla aquí, no vieron lo que pasó con sus padres, no vieron que esto, y generación tras generación que iban avanzando, iban perdiendo lo que les fue enseñado a sus ancestros, porque empezaban a meter otras cosas, desobedeciendo, y cada vez estando más lejos de lo que era el pueblo de Dios, ¿no? De lo que primordialmente Dios ya había instituido en su pueblo, ¿no? El temor a Dios, el no mezclarse con otros dioses. Entonces, de repente, creo que eso sucede, nos vamos yendo cada vez más lejos, buscando algo más, y nos fuimos y nos perdimos, y bueno, los resultados son catastróficos, como lo que le sucedió al pueblo. Y dice, aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, en el 44. Y luego dice, no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. Dice, ya nadie me va a invocar, ninguno de estos, ya, basta, por mi gran nombre lo digo. ¿Qué sucede? Que todos estos van a morir. Y dice, ninguno de estos va a vivir, todos van a perecer, porque ya, o sea, ya era el punto en el que ya, basta, ellos ya, o sea, entonces, ¿a qué punto
necesitamos nosotros llegar para que Dios diga ya, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí contigo, te he dado oportunidades, he enviado a personas, dice a mis siervos, a mis profetas, desde temprano y sin cansarme, sin cesar, para que tú escuches, para que inclines tu oído, pero no lo has hecho. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que llegar para que diga ya, ¿no? Y por lo menos hoy puedo decir que mi papá, mi abuelo hallaron gracia delante de Dios. Mi abuelo, 3 años de ser cristiano, sus últimos 3 años de vida, viviendo de una manera increíble, muy distinta, muchas reconciliaciones, tuvo esas oportunidades de evangelizar a otros cristianos, a otras personas. Mi papá no, mi papá tuvo una fase terminal, no tuvo tiempo, pero Dios, en su gracia, vimos a una persona distinta, ¿no? Con gozo a pesar de su enfermedad y sus dolores, ya no tuvo más tiempo, pero tuvo gracia de parte de Dios. Entonces necesitamos estar atentos, porque si ya Dios nos está hablando, necesitamos inclinar nuestro oído y poner más atención, porque no necesitamos llegar a esos extremos. Podemos vivir hoy de manera distinta, disfrutando cada detalle, cada cosa que Dios nos da para disfrutar en esta tierra, mientras esperamos que llegue, ¿no? Lo nuevo. Y creo que es importante aclarar que estas decisiones, o sea, tan desviado del camino, no suele ser una decisión de un momento. Suele ser una serie de decisiones que poco a poco has ido tomando, y lo digo también porque muchos pueden justificar este egoísmo, esta soberbia en dolor, en haber sido lastimado, así como tú y yo justificamos el por qué somos huraños y por qué no nos gusta acercarnos a las personas. Pero no es el diseño en el que Dios nos puso. Por eso Dios llama a su pueblo que pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque hay un modo que viene de hace años, un modo en el que Dios nos diseñó. Y es un modo donde realmente vamos a hallar descanso. El dolor, la impaciencia, la soberbia, todo eso no se va a curar alejándonos cada vez más de Dios, sino volviendo al camino y hallando descanso para nuestras almas. Y de repente tenemos que ver lo que otros veían y sentarte a leer a alguien como C.S. Lewis o a alguien como los padres de la iglesia, o sentarte a escuchar una canción de hace 200, 300 años, música clásica, y detenerte a asombrarte porque Dios te permite disfrutar eso, porque Dios permite al ser humano crear esas bellezas. Y decir, ok, tal vez ellos tenían algo que yo no, porque yo no estoy pudiendo crear la belleza que ellos crean. Y ellos, en forma correcta o incorrecta, por lo menos vivían de algún modo más conscientes de algo eterno. La ciencia moderna existe porque las personas, los científicos antiguos, se dieron cuenta que el mundo respondía a ciertas leyes y a cierto orden, y empezaron a notar ese orden y esas leyes porque creían que había un Dios creador y ordenando todo el universo. Entonces podían confiar en que esas leyes eran repetibles y medibles porque creían que Dios los había hecho de ese modo. Y tal vez necesitamos regresar algunos pasos y volver el camino atrás para otra vez retomar el camino correcto y caminar desde ahí, ¿no? Correcto. Pues nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. A los que nos siguen escuchando y a los que ya pasaron a vernos, también muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye.